Les invito hermanos que abran sus Biblias en 1 Timoteo, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver dos porciones de la Biblia. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y ahora es 1 Timoteo 4. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ustedes digan un amén, hermanos. Amén. Permítame, yo lo leo, hermanos. Dice la Biblia: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, a sentir que el día del Señor se acerca. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vamos a 1 Timoteo 4, enseguida. 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 5. Dice la Biblia: por el Espíritu dice claramente, los posteriores tiempos, algunos se apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, de doctrina de demonios, por hipocresía y mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, olvidarán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a orar. Amantísimo Padre de nuestra hermosa, esa enseñanza, Espíritu Santo, prepara cada corazón de aquellos que van a escuchar esas enseñanzas, el video, mi Dios, continuamente se sube por medio de internet, Señor, para llegar a más hogares, mi Dios, con tu preciosa palabra, Jesús. Gracias, mi Dios, por la esperanza que tenemos en ti, esperanza de ir al cielo y nos guardamos tu presencia, mi Dios, y un día te veremos cara a cara, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios, por esa promesa que nos ha dado, mi Dios, y nos ha dado la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, aunque no lo merecemos, Padre. Tú nos has dado esa preciosa salvación, Señor, mi Dios, esa libertad que tenemos en ti, Señor, y esa libertad de toda atadura del pecado, y Señor, somos hechos tus hijos, Señor, por haber puesto nuestra fe en ti, mi Dios, en tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Usa mi boca, usa mi labio, Espíritu Santo, llega al corazón, llega al hogar, quita esta distracción, en nombre de Jesús, amén. Hermanos, aquí Pablo, quiero hablar claramente, ¿quién fue Pablo? Y, hace poco, como en abril, hablé acerca de la vida del apóstol Pablo, no me equivoco, ¿verdad? Como un mes hablé del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo. Bueno, Pablo es aquel Saulo de Tarso. Aquel Saulo de Tarso que un hombre que perseguía en Hechos, habla de su vida de que perseguía a la iglesia del Señor, a los creyentes de aquel tiempo. Saulo fue destruido a los pies de Gamaliel,
un principal de los fariseos. Y Pablo conocía exactamente la ley de Moisés. Pero él en su ignorancia, dice Pablo, ¿por qué persigue sobremanera a la iglesia? Por lo dice de ignorancia. Y vemos a este gran apóstol Pablo. Su nombre es Saulo de Tarso. Tarso es una ciudad de Roma, entre Cilicia y Roma, una ciudad muy importante. Pero Pablo fue también judío, fue de la descendencia de Benjamín, de la tribu del pueblo de Israel. Y aquí Pablo, hermanos, está advirtiendo a la iglesia de Tesalónica, primeramente, les advierte, les exhorta acerca del tiempo de la apostasía, la venida del Señor Jesucristo. Pablo está exhortando, Pablo está amonestando a la iglesia tesalónica y al mismo Timoteo acerca de la apostasía. Ahora, ¿qué es apostasía? Apostasía es apostatar, desterrar de la fe, dejar la fe genuina para seguir viendo de doctrinas falsas. Una vida, la apostasía en sí lleva a una vida de libertinaje espiritual, a escuchar doctrinas de demonios. Veamos la actualidad, hermanos, que la apostasía ya está en la actualidad, en la iglesia actual. Y no solamente Pablo, el mismo apóstol Juan exhorta a varias iglesias acerca de la apostasía. Hay muchas iglesias en Asia que han entregado falsas doctrinas. Una de las doctrinas de ellas de los nicolaitas, otra doctrina del ocultismo, que eran doctrinas diabólicas, donde estaba el espiritismo, la brujería. Bueno, el mismo Juan advierte acerca de Jezabel. Esa mujer Jezabel, hija de los sidonios, una mujer predominantemente mala, porque ella mató a muchos siervos de Dios en los tiempos del profeta Elías. Era una mujer manipuladora, una mujer dominante, que seducía a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los demonios. Vemos cómo en las iglesias, hermanos, en la actualidad, en la iglesia actual, y en muchas denominaciones ha pasado que lo que está predominando en la predicación es la mujer. Por falta de hombres valientes, cobardes, pusilánimes, irresponsables, necios, ha entrado la apostasía a muchas denominaciones. Una de ellas son las iglesias evangélicas, luteranas, Bautistas de la Convención, Asamblea de Dios, y hay más cosas más que ha predominado la mujer. Y cuando entra una mujer, hermanos, al ministerio de la predicación, da lugar a ese grave problema y ese pecado de la apostasía. Y Pablo está advirtiendo, hermanos, más que eso, está advirtiendo. Miren, hermanos, pero con respecto a la vida del Señor Jesucristo y
y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no nos dejemos mover de nuestra modo de pensar. Hermanos, a mí me han invitado ese hermano, el que le hago la camioneta, hermano Mario. Y estaba terco, duro y dale, vamos a iglesia, vamos a iglesia. No, es que yo no cambio de doctrina. Es que yo no puedo mover mi modo de enseñanza bíblica correcta que ha pedido. Y el momento que me diga el hermano que ya no le lave la camioneta, que le haga trabajos, no importa, hay más lugares. Pero yo no me voy a mover de la sana doctrina que ha pedido. El momento que me hicieran puertas, no importa, Dios abiertas. Hay más lugares donde trabajar. Hay más carros que lavar. Dios nunca nos ha dejado solos, hermanos. Dios ha bendecido en nuestro hogar grandemente. También no tenemos una casa lujosa, no tenemos comodidades, riquezas materiales, riquezas. No somos ricos en la fe, hermanos. Y de vez en cuando, ya vecinos nos hemos dado un lujito. Así le hemos dado. Pero pero es la bendición de Dios. Por permanecer en la verdad. En la verdad que es la palabra de Dios. Bueno, es que Pablo, la Biblia nos advierte, hermanos, acerca de la apostasía. Lamentablemente muchos cristianos, muchas iglesias de misiones, ya está ese problema, esa enseñanza falsas, que escuchan voces y sienten que Dios les habla, pero también los demonios hablan. También el mismo diablo sabe Biblia. Debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Permítame un ratito. Discúlpenme. Sí, hermanos, aquí Pablo dice, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Lo de pensar, hermanos, es para recordar la sana doctrina, la sana enseñanza de la palabra fundamental, de la palabra de nuestro Dios. El es astuto, sutil, que trata de movernos a convicciones. Que no trate con... Pues es importante que como cristianos cuidemos nuestras perlas. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Cuida tus perlas. Tus perlas son las promesas de Dios. Tus perlas es el tiempo de intimidad con Dios. El tiempo de ir a una buena iglesia con buena doctrina. Una buena iglesia que habla la verdad del Evangelio, que habla la obra misionera, que habla las almas, que predique el arrepentimiento para salvación en Cristo. Lamentablemente muchos cristianos han apostatado de su fe. Han instalado su fe y han apostatado de su fe genuina. Muchos predicadores, hermanos, buenos siervos de Dios que eran bautistas fundamentales, hoy ya están hechos el judaísmo. Otros han ido a las iglesias evangélicas y adoptan falsas doctrinas de demonios.
hablar aparentemente lenguas. Sámbala, XXXX. No, las lenguas, hermanos, son los idiomas que Dios ha dado para hablar al mundo, el Evangelio. Las lenguas es una herramienta que Dios nos ha dado a la iglesia, que son los idiomas, que son una herramienta para alcanzar al mundo para Cristo. Por eso Dios es un Dios de orden, hermanos. Dios es un Dios de orden. Muchos se quejan que Dios es un Dios, muchos se están lamentando. Es que Dios es muy estricto. Es que Dios es muy estricta. Yo amén, gloria a Dios, porque tenemos un Dios estricto, un Dios de orden. Muchos quieren vivir un libertinaje espiritual, un libertinaje, una vida del pecado. Y miren, hermanos, dice más adelante el apóstol Pablo, me dice que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, desconturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, el sentido de que el día del Señor se acerca, nadie se engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que tener la apostasía. Y estamos en tipo de apostasía. Y Cristo me le pone. Bueno, hermanos, Cristo viene pronto. Está por venir. Y está a la puerta. Por mismo, mismo Jesús dice en Apocalipsis, le habla a la iglesia de la Odisea, ya aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, se ve la puerta, entrará a él, y seré con él y conmigo. Entonces, cuando habla de aquí está la puerta, normalmente la usamos para ganarme para Cristo. Y Dios es un Dios caballeroso y quiere hacer tal cosa, la verdad sí. Él no es como el diablo. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Y nos da libre albedrío para escoger. Nos da capacidad de escoger si Dios o el mundo. Si yo escojo el mundo, el pecado, los costumbres del mundo, mi libre albedrío me lleva a la condenación del infierno, el juicio eterno. Pero si escogemos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro libre albedrío, ya no es libre albedrío, ya somos pertenecientes a Dios. No más falta apostasía en la iglesia actual. Hermanos, y la apostasía no es algo nuevo. La apostasía estaba en el tiempo del pueblo de Israel. Y es una estrategia de Satanás, hermanos. La apostasía es una estrategia, una técnica, una táctica de Satanás para dañar al pueblo de Dios, para dañar la palabra de Dios, para contradecir la palabra de Dios. Porque es lo que busca el diablo, atacar a la iglesia, Señor. ¿Cómo lo va a atacar? Con costumbres, con doctrinas, doctrinas falsas, con falsas amistades. Por eso es que uno como pastor debe estar percibido de quién es oveja y quién es lobo. Un pastor debe estar preparado, lleno del Espíritu Santo, pasando tiempo en oración, comunión con Dios, para alertar, para amonestar, advertir a la iglesia de Cristo que acerca de los lobos que entran a la iglesia. Y ese lobo arrebatar a la oveja. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Arrebatar. Satanás viene a hurtar,
mata, destruir. Porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Miremos, dice, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre del pecado, o sea, el anticristo. El anticristo está aquí en el mundo, pero lo que lo tiene es la iglesia de Cristo. Nosotros como iglesia. ¿Y lo tiene? La iglesia y el Espíritu de Dios. Cuando la iglesia está levantada, el Espíritu Santo va a ser tomado, ya no va a estar, entonces ya entra a actuar el anticristo. No existe que al momento va a tardar. No tengo fechas, no soy profeta, no soy divino tampoco. La Biblia dice que cuando la iglesia está levantada, va a ser un caos. Tanto que el gobierno, cuando las Naciones Unidas están promoviendo ya lo que es el chip. Cuando los gobiernos de las naciones están de acuerdo con la NASA para preparar una nave especial cuando este momento suceda, engañar a la gente que fueron los ovnis, que nos llevaron los extraterrestres. Y nosotros sabemos que el Señor Jesús vendrá por su iglesia. Los que en verdad somos salvos. Que en la iglesia, hermanos, hay trigo y hay cizaña. El trigo son los hijos del reino, los hijos de Dios, que somos salvos, que somos fieles a Dios y que pagamos el precio por nuestra fe en Dios. Y nos somos fieles al Señor en la buena doctrina, en apegarnos a los fundamentos de la palabra del Señor. Y la cizaña, el Señor siempre ha querido aparentar al trigo. Igual, hay una enseñanza acerca del trigo y la cizaña. El trigo es dulcecito, el trigo tiene buen sabor, ¿verdad? Su color su color es como amarillo, tiene una buena textura, un buen sabor, y la cizaña se parece al trigo, pero su sabor es amargo. Así hay muchos cristianos en la iglesia del Señor que son cizaña. Cuando un cristiano que es cizaña, hermanos, trata de dividir la iglesia, de estar en contra de la buena doctrina. Y es por eso que cuando muchos entran a la iglesia, que son cizaña, dentro de las iglesias, viene el dividir la iglesia de Cristo. O sea, muchos han ido a otros movimientos liberales, a otras falsas doctrinas, porque misma gente que son cizaña, que dividen el cuerpo de Cristo en la iglesia, entra a la apostasía. Y si un pastor no está preparado, hermanos, la apostasía puede causar mucho daño dentro de una buena iglesia quizá, no, fundamental. Primero, aquí vamos a Timoteo, hermanos, y Pablo está advirtiendo, hermanos, acerca de ese gran problema, ese problema de la apostasía. Bien, 1 Timoteo 4:1 al 3 dice:
pero el Espíritu dice claramente, los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, de doctrina de demonios, por hipocresía mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, volverán a casarse y mandarán a tenerse elementos que Dios creó, para con la acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y no se han conocido la verdad. Bien, hermanos, pero dice, algunos apostarán de la fe. Y ya hay apostasía en muchas iglesias locales. Porque muchos dan entrada a falsas doctrinas. Y algunos, por hipocresía mentirosos que tienen la capacidad de la conciencia, la tienen bloqueada. Están su mente es pervertida. Y escuchan las doctrinas de espíritus engañadores. Que piensan que porque entran en el espíritu y que hablan lenguas, se caen al piso, hermanos, esa manifestación no son de espíritu. Esa manifestación son de demonios. Cuando las iglesias pentecostales, que la gente uno le pone el pastor, o la pastora, o el predicador, y se pone la mano, hermanos, y se cae al suelo, y empiezan a balbucear, empiezan a reírse, empiezan a llorar. No, eso no es manifestación del Espíritu Santo. Esta manifestación son de demonios. Dice, míralo. Y volvemos, hermanos, lo que causa la apostasía en la iglesia de Cristo. Causa confusión, causa libertinaje, causa rebeldía. Y son de las consecuencias que trae la apostasía. Por eso como iglesia, tanto pastor como iglesia, debemos estar velando, orando, debemos estar predicando, apegarnos a la buena doctrina de la palabra de Dios. Bien, volvemos, dice, pero el Espíritu dice claramente, y los posteriores tiempos, según se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y la doctrina de demonios. Pero porque sean mentirosos que teniendo cautizar la conciencia, pudieran casarse. Mira, hay iglesias que ya prohíben el café. Hay iglesias cristianas que prohíben ciertos alimentos, que se deben de abstener de medicamentos, que deben de pegarte a la sanidad. No, la sanidad debe ser plenamente explicada. Dios es un Dios de milagros, sí, pero Dios es un Dios de orden. Bueno, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de hacer amistad con falsos cristianos. Pablo, hermanos,
Vamos a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, versículo 9 al 3 al 11 dice: os escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, 1 Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o el tal ni un comáis. Bien, yo tengo un montón de amistades, y la mayoría de amistades, luteranos, metodistas, calvinistas, tengo familias que son testigos de Jehová. Pero yo por ellos y los saludo. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Dios bendiga. Pero si no tienen la misma doctrina, las mismas convicciones, la misma doctrina que yo tengo, dice la Biblia que más bien os escribí que os apartéis de que los que se llaman hermanos fueron fornicados, que era mal testimonio, que tienen otras doctrinas que no se apegan a la palabra de Dios. Porque yo no quiero dar lugar a la apostasía en mi vida. Y no importa que me hagan a un lado, no importa que me dejen de hablar, no importa. Yo quiero orar a Dios. Me he topado la esposa de mi tío Adolfo, Nicolasa, el fiel de los testigos de Jehová. Y a veces empezamos a debatir. Que Jesús no es Dios, se aferran a que el cielo no existe, que el infierno no existe, que el país es aquí. Por eso, hermanos, ellos no se pegan a la Biblia. Y su Biblia no son Biblia, son copias. Son copias de la Biblia, pero no es Biblia. Hermanos, nosotros debemos de estar velando y orando. Y no dejar de congregarnos como unos tienen por costumbre. Debemos permanecer en la fe. Debemos permanecer en nuestras convicciones. Debemos de permanecer en la buena enseñanza correcta de la palabra de Dios. Sí, hay cosas que no nos parecen, hay cosas que Dios nos habla bien por fuerte, de que muchos no soportan la buena doctrina. Porque muchos se van a iglesias liberales, se van a sectas, porque quieren hacer lo que Dios quiere. Y ese se llama apostasía, desterrar de la fe de nuestro Señor Jesús e irse a doctrinas de demonios. Qué precioso, hermanos, es al fin. Miren, a lo que el mismo Pablo, hermanos, está diciendo en 1 Corintios 15, 58,
Dice, así que, hermanos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Estar firmes y constantes. Realmente dice, estemos firmes en la verdad. Estemos firmes en la fe. Estemos firmes y constantes, constante, insistiendo, sosteniendo, retener la verdad, retener la buena doctrina. Que si estos se van al mundo, Dios les bendiga, ellos van a pagar por consecuencias ante Dios. Yo pedí al Señor mi corazón, Señor, dame un corazón amoroso por las almas. Con todo porque Dios, hermanos, me subo en la combi, que me pongo mi pasaje y me dio folletos y gano armas en la combi. Hay uno, dos o tres por ahí que es necesario la de fe. A veces no hay gente salva. También, manos adictas. Aquí en el hospital, al 82, o voy a la clínica 2. Vamos a firmes y constantes, que siempre lo ve el Señor siempre. Que siempre la verdad, la palabra de Dios, y la verdad es Jesucristo. Por eso mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ahí vive el Padre solamente por Él. Por eso mismo Jesús dice, es glorificado mi Padre, y que llevéis mucho fruto, y seas así mis discípulos. Un buen discípulo, hermanos, permanece. Y no da lugar a la apostasía de su vida. Un verdadero discípulo va a estar firme, va a pagar el precio por su fe en Dios, en el Señor Jesucristo. Un verdadero discípulo, un verdadero creyente, que es hijo de Dios o una hija de Dios, va a ser tremendo cristiano, una tremenda cristiana. Que va a querer, su deseo va a tener el deseo en su corazón de involucrarse en la actividad de la iglesia. Mire, dice el dicho, mente desocupada es taller del diablo. Nosotros día con día vamos a estar pensando, voy a involucrarme en la iglesia, voy a ganar más el sábado, voy a estar sirviendo al Señor mi Dios con todo mi corazón. Voy a estar leyendo mi Biblia, mi devocional con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Voy a apoyar a mi iglesia local. No lo voy a hacer para el pastor, no lo hago para el hombre, lo hago para mi Dios. O el mismo Pablo nos dice, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover de vuestro modo de pensar. Hoy ya pedimos algo más, la apostasía y sus consecuencias. Todavía aprendimos que debemos estar firmes y no dejarnos mover con falsas doctrinas. Y estar firmes en la fe, estar firmes en nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por estos temas, Señor. Que nos vuelvas a recordar, mi Dios, para tomarlo en cuenta, Señor. Nos adviertes, Señor, acerca de este peligro de apostasía, mi Dios. Guarda, Señor, este hogar, guarda nuestras familias, guarda las familias esta noche. Y mi Dios, que este video llegue a otras familias a la fe y a advertir, Padre, el peligro de la apostasía, Señor. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.